María Fernanda, buenas tardes. Bien, entonces es un gusto como siempre volverlos a ver. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, adelante. Les muestro aquí, muchachos, el sílabus que nos toca para la presente semana. Entonces, si observas por aquí, tenemos en nuestra sesión de hoy, que es nuestra asignatura de contabilidad financiera, en esta semana número 7, ¿sí? Nos toca trabajar, si puedes ver, el registro de ventas. Pero felizmente nosotros ya nos hemos adelantado un poquito, ¿no? Entonces ya hemos venido nosotros, ¿te acuerdas? En la monografía haciendo el registro de ventas, ¿no? Inclusive hemos hecho ya 2 ventas. Entonces lo que ahora vamos a hacer, sí, como puedes ver, ¿no? Estamos al día con el sílabus e inclusive un poquito adelantados. Entonces, ya que no falta nada para la evaluación, voy a hacerte un repaso del curso, ¿sí? Entonces, aprovecha para hacer todas tus preguntas, ¿no? De todas las dudas que tengas, ¿sí? Ten ahí un lapicero a la mano, ¿no? Y voy a hacer un repaso de lo que hemos venido avanzando hasta ahora, ¿correcto? En esta vía, ¿no? Curtiembres Unidas, SAC, ¿sí? Entonces, si alguna vez has tenido problemas de conexión, ¿no? Esta es la oportunidad para que puedas aprovechar y nivelarte, ¿sí? Y nivelarte. Entonces, muchachos, en este caso número 1 que empezamos a ver, ¿no? Hace algunas semanas atrás, ¿sí? De la compañía comercial Curtiembres Unidas, SAC, ¿no es cierto? Aquí tiene su número de RUC, aquí está su domicilio donde está ubicada, ¿no? ¿Y qué fecha nació esta empresa? Es una empresa nueva, ¿no? Porque según este enunciado, esta empresa recién ha nacido a inicios del mes de julio del año presente, ¿no? Momento en el cual se acaba de constituir la empresa. Entonces es una empresa nueva, ¿no? Tiene pocos meses de operaciones. Bueno, luego aquí teníamos ciertos datos, ¿te acuerdas? El activo, ¿no? ¿Cómo sabemos que es activo? Ya lo vimos varias veces, ¿no? El activo son los recursos que una empresa tiene a su favor. Y estos recursos pueden ser dinero, pueden ser derechos por cobrar, puede ser también mercadería, puede ser también maquinaria, etcétera, ¿no? Todo lo que la empresa tenga como recurso a su favor, eso se llama activo. Y a la derecha aquí tenemos pasivo, ¿no? Factura por pagar, 25.000 soles. Una factura por pagar o un pasivo son deudas pendientes, ¿no es cierto? Y luego teníamos por acá el capital, ¿no? Donde supuestamente habían habido 3 socios. Esos 3 socios habían aportado 255.000 soles, ¿correcto? Y esos 255.000 soles habían sido aportados según estos porcentajes, ¿no? Un socio había aportado el 30% y 2 socios habían aportado cada uno el 35%. Bien, muchachos, entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos con esta información? Acuérdate, ¿cuál fue el primer libro contable que usamos en esta monografía? ¿Cuál fue el primer libro contable que usamos en esta monografía? El primerito, el primerito. Te doy una pista. Comienza con el número 3. Marifé, Keila, Marisabeth, Diego, Caroline. Me dicen libro Inventorios y Balances. Y voy a unirla con la respuesta de Andrea Ximena, 3.1. Perfecto, así es. Entonces, el libro de Inventarios y Balances es lo mismo que decir formato 3.1. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque así lo ha creado la SUNAT. ¿Sí? Años atrás esto no era así, pero ya ha tomado el control, digamos, de los libros contables en nuestro país y los ha codificado. Entonces, efectivamente, eso fue lo primero que hicimos. Llenamos el formato 3.1, libro de inventarios y balances, con esta información. ¿No es cierto? Acuérdate, activo a la izquierda y pasivo y patrimonio a la derecha, para que se cumpla la partida doble, ¿no? Partida doble, ¿qué cosa era? Todo lo que está a la izquierda
debe sumar lo mismo hasta la... Perfecto. Profesor, pero eso solo se cumple en los libros contables, claro. ¿Y esta tablita de acá es un libro contable? No, no es un libro contable, solamente son datos. Pero prácticamente lo mismo, libro de inventarios y balances, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces rápidamente repasamos por acá ese formato que trabajamos inicialmente, mira. Y acá lo tienes. Tienes aquí el formato 3.1, libro de inventarios y balances. Fecha del ejercicio. Bueno, la fecha a la que hemos hecho el caso, ¿no? 1 de julio del 2020. Acá está el RUC de la empresa y aquí está su razón social, ¿no? El nombre de la empresa. Y luego a la izquierda hemos hecho lo mismo prácticamente que está en la tablita de datos del enunciado, ¿no? Al lado izquierdo está el debe y ahí hemos colocado caja y banco 120.000 soles. Y luego también hemos colocado existencias 130.000 soles. ¿Por qué en esta columna? ¿Por qué no en esta columna? Porque el activo cuando aumentaba en el debe, ¿no es cierto? Y todos esos recursos que la empresa tiene a su favor son activos. Y como son activos, tienen que ir en el debe, en la columna izquierda. ¿Qué más? Luego hacíamos la suma, ¿no? Caja y banco más existencias, 120.000 más 130.000, sumaba 250.000. Y a eso la SUNAT le llama el total activo corriente. ¿Por qué se llama así total activo corriente, muchachos? ¿Por qué se llamaba así? Porque son los activos más líquidos de la empresa. Son los activos que demoran menos de un año en convertirse en dinero. Esa es la explicación, ¿sí? Total activo corriente son los activos que más rápido se convierten en dinero. Caja y bancos no necesitan ningún esfuerzo en convertirse en dinero porque ya es dinero. Entonces es un activo corriente porque es altamente líquido, ¿sí? Y las existencias también lo son. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas, ¿en cuánto tiempo esperan vender sus existencias? ¿En cuánto tiempo esperan vender su mercadería? ¿En menos de un año o en más de un año? La respuesta, muchachos, es que la mayoría de empresas espera vender su mercadería en menos de un año. Por eso estas existencias, o sea, la mercadería, ¿no? Existencia sinónimo de mercadería, estas existencias, la empresa espera que permanezcan en su poder menos de un año. Y todo activo que se convierte en dinero en menos de un año, a eso la SUNAT le llama total activo corriente, ¿sí? Total activo corriente. En cambio, lo que está acá abajo, ¿no? Mira, inmuebles, maquinaria y equipo, 30.000 soles. Eso correspondía, según el enunciado, a un vehículo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué a este bloque del activo la SUNAT le llama activo no corriente? ¿Por qué será? El activo corriente ya lo vimos, demora menos de un año en convertirse en dinero. ¿Cuál sería la diferencia con el activo no corriente, muchachos? ¿Cuál sería la diferencia? Te ayudo por el tiempo. La diferencia es que el activo no corriente demora más de un año en convertirse en dinero. Y si tú puedes observar acá, estamos hablando de inmuebles, maquinaria y equipo. ¿Cuál es el objetivo de una empresa que se compra un terreno para su taller? ¿Cuál es el objetivo de una compañía de confecciones que se compra una camioneta para transportar las telas, los fardos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vender rápidamente el terreno o construir en él? ¿Vender la camioneta rápidamente o utilizarla como parte de sus operaciones? La respuesta es justamente la segunda alternativa. Todo lo que es inmueble, maquinaria y equipo, claro, va a ser para que se utilice. Perfecto, Diego, Marifé, efectivamente, así es. Es para que la empresa lo utilice. Correcto, Yuri, así es. ¿Y cuánto tiempo lo va a utilizar? Realmente eso depende del giro del negocio. Si la empresa dura 10 años, a lo mejor utiliza la camioneta 10 años.
Y si la empresa dura 50 años, a lo mejor el terreno se queda para siempre, 50 años. ¿Correcto? La intención no es venderlo. Por emergencia se podría vender, pero la intención es que no se venda. Por lo tanto, ¿qué se cumple acá? Que como no se va a vender, entonces no se va a convertir en dinero por una venta, porque la idea no es venderlo, pues. No va a haber una cobranza por estos inmuebles, maquinaria y equipos activos fijos. Por eso se llama activo no corriente, porque demora más de un año que se convierte en dinero, o tal vez nunca se convierte en dinero, porque la empresa nunca lo va a querer vender. Puede darse ese caso también. Bueno, eso es entonces la definición de activo no corriente, y ya está. Sumamos y el total de ambos activos suma 280.000, ¿no? Total activo corriente 250.000 más total activo no corriente 30.000. Eso arroja total activo 280.000 soles. Bien. Luego teníamos deudas, ¿no? Según el enunciado, tenemos cuentas por pagar comerciales por 25.000 soles. Bueno, el enunciado no especifica, pero estamos asumiendo que son deudas que se van a pagar en menos de un año. ¿Por qué? Porque si fueran deudas que la empresa va a pagar en más de un año, esto no debería estar en pasivo corriente, sino que debería aparecer aquí abajito, mira, en pasivo corriente. ¿Por qué? Porque los pasivos, según la SUNAT, también se dividen en dos grupos, mira. Pasivo corriente son las deudas que vencen en menos de un año. Y el pasivo no corriente es lo contrario. Son las deudas que van a vencer, pero pasado un año todavía. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Compramos, somos una empresa de electrodomésticos y le compramos a Panasonic, le compramos una refrigeradora que vamos a pagar en letras mensuales durante 18 meses, eso es un pasivo, ¿sí o no? Hemos comprado el crédito una refrigeradora y vamos a pagar en 18 cuotas mensuales. Vamos a ir pagando en 18 cuotas mensuales. Al ojo, si son 18 cuotas mensuales, ¿dónde va esa deuda? ¿En pasivo corriente o en pasivo no corriente? Una vez les comenté. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, 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 perdón. Creo que mi pantalla me está mostrando algo que no debo leer. Otra vez, otra vez, otra vez. Voy a hacer de cuenta que no me han llegado mensajes. Repito la pregunta, repito la pregunta, repito la pregunta. Me siguen llegando mensajes de algo que pienso que no debo estar leyendo. Otra vez, otra vez. Mira, somos una tienda de electrodomésticos y hemos comprado a Panasonic del Perú una refrigeradora. Y esa refrigeradora la vamos a ir pagando en 18 cuotas mensuales. 18 cuotas mensuales. Una vez más, 18 cuotas mensuales vamos a ir pagando. La pregunta era, ¿dónde va esa deuda? ¿En pasivo corriente o en pasivo no corriente? Ya, dame un segundito por el tiempo porque es repaso, ¿sí? Dame un segundito. Ajá, ya. Mm, Les doy una pista, les doy una pista. Todo lo que es pasivo corriente, ¿se acuerdan? Son deudas que vencen en menos de un año. Otra vez, pasivo corriente son deudas que vencen en menos de un año. Y el pasivo no corriente, lo contrario. Son deudas que vencen en más de un año, más de un año, más de un año. Por acá me parece que ya me llegó la respuesta correcta. Voy a ver acá algunos chats. La pregunta era, ¿no? Si vamos a comprando la refrigeradora para irla pagando en 18 cuotas mensuales, Stephanie, claro, Marifé dio la respuesta. La respuesta correcta es la de Marifé. Va en ambas, va en ambas, va en ambas. Bueno,
Los demás chats voy a pensar que no me han llegado. Entonces les repito, ¿por qué ven ambas? ¿Qué decía la pregunta, muchachos? Decía que hemos comprado una refrigeradora que vamos a ir pagando en 18 cuotas mensuales. Si vamos a ir pagando en 18 cuotas mensuales, las 12 primeras cuotas están acá, pues. Y las 6 cuotas que pasan de un año están acá. ¿Se comprende? Otra vez, otra vez. ¿Qué era pasivo corriente? Son deudas que vencen en menos de un año. ¿Qué era pasivo no corriente? Son deudas que vencen en más de un año. Anótalo, anótalo que es importante. Son deudas que vencen en más de un año, correcto. ¿Qué decía el caso? Hemos comprado refrigeradora que vamos a ir pagando en 18 cuotas mensuales. El caso no decía que vamos a pagar después de 18 meses. Si el caso dijera que vamos a pagar por la refrigeradora después de 18 meses, ahí sí tendría razón, ¿no? Toda esa deuda iría acá en pasivo no corriente. Pero la pregunta no decía así, ¿no? La pregunta decía que vamos a pagar en 18 cuotas mensuales. Entonces, las 12 primeras cuotas van a estar acá. ¿Por qué? Porque las 12 primeras cuotas vencen dentro del año. Por lo tanto, las 12 primeras cuotas son pasivo corriente. Y las 6 siguientes cuotas es así. Serían pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque esas últimas 6 cuotas pasan de un año, ¿no? Pasan de un año. Por acá veo un chat, lo voy a leer, ¿sí? Acá veo un chat interesante. Ujú. Claro, así es, Diego, correcto, Diego, así es. Las primeras deudas en 12 meses van en pasivo corriente y las otras 6 en no corriente, ¿no? Claro, Dieguito, serían las otras 6, ¿no? Porque eran 18 cuotas mensuales. Profesor, entonces, ¿cuándo sería solamente pasivo no corriente? Hola, Yair. Es lo que acabo de comentar. En el caso de que no pagáramos nada al mes y entonces pagáramos recién cuando acaban los 18 meses. Si yo consiguiera una tienda que me venda refrigeradora en esas condiciones y que me va a esperar 18 meses y yo no le pago nada durante 18 meses, recién cuando terminan los 18 meses yo le pago, en ese caso sí, todas las 18 cuotas estarían acá, estimado Jair, en pasivo no corriente. Pero si yo le voy a ir pagando mensualmente, las 12 primeras cuotas vencen pronto. En otras palabras, les voy a hablar en estos términos, ¿sí? En otras palabras, yo como empresario estoy desesperado por conseguir plata. ¿Por qué? Porque las 12 primeras cuotas las tengo que pagar ya. Cada mes, cada mes, cada mes dentro del año me preocupan. Porque cada mes yo tengo que pagar una cuota de un mes, otra cuota del segundo mes, otra cuota del tercer mes, otra cuota del cuarto mes. Eso es pasivo corriente. Son deudas que vencen en menos del año. Las 6 últimas cuotas también las tengo que pagar, pero me preocuparé por ellas el otro año. ¿Por qué? Porque ahorita no van a vencer. Tengo todavía un año donde estas 6 últimas cuotas pueden esperar. ¿Sí, muchachos? Me dice Joner, un pasivo no corriente serían los préstamos que les hicieron a las empresas con la facilidad de empezar a pagar después de un año. Totalmente de acuerdo, Joner. Esa es la respuesta. Así es. Si por Reactiva Perú, por ejemplo, ¿no? El gobierno me da un plazo para empezar a pagar y me da de gracia 2 años, entonces toda mi deuda será pasivo no corriente. ¿Por qué? Periodo de gracia significa que no voy a pagar nada durante ciertos años. Entonces en Reactiva Perú, que está dando el gobierno facilidades a ciertas empresas, les está prestando dinero, en algunos casos está dando años de gracia. ¿Y qué le dice al empresario? Tienes 2 años de gracia, recién pagas en el tercer año. Como dice Joner, ese sería un ejemplo. Entonces toda mi deuda estaría acá en pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque durante el primer año yo no voy a pagar nada. Y es más, al otro año tampoco voy a pagar nada. Recién voy a pagar
después de 2 años. Sigue siendo pasivo no corriente. Algo que te puede ayudar a recordar esto es que lo pienses así, mira. Pasivo corriente son deudas desesperadas, así le llamo yo. Son deudas urgentes. El pasivo corriente no espera. ¿Por qué? Porque tienes poquitos meses para irlo pagando. En cambio, el pasivo no corriente también tienes que juntar dinero para pagar, pero puede esperar, pues, ¿no? No son deudas tan urgentes. Como me dice Yair, entonces pasivos no corrientes son casos especiales que exceden el año de plazo de vencimiento. Efectivamente, así es. Entonces, muchachos, una pregunta de criterio. En la empresa, tú como contador, tú como contadora, ¿dónde colocarías los sueldos por pagar a los trabajadores? ¿En pasivo corriente o en pasivo no corriente? Pregunta de criterio, muchachos, pregunta de criterio otra vez. ¿Dónde colocaríamos los sueldos por pagar de los trabajadores? Claro, así es, como dice, claro, Catherine, Luis, efectivamente, María, claro, por supuesto, y todos, claro, Marifé, efectivamente, claro, ¿por qué? Porque el sueldo del trabajador no espera. El sueldo del trabajador es una deuda urgente. Para el empresario es una deuda urgente. Es una deuda desesperada. ¿Por qué? Porque hay que pagarle en menos de un año. Ningún trabajador va a laborar gratis para que después de un año recién le paguemos. Eso no existe. Entonces, ese es un ejemplo que fácilmente te puede ayudar a diferenciar. Deudas que vas a pagar en menos de un año están aquí en pasivo corriente. Deudas que vencen más allá de un año siempre estarán en pasivo no corriente. Muy bien, excelente su respuesta entonces. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Seguimos entonces. Luego teníamos que esa era la única deuda y sumaba 25.000, ¿no? Total pasivo 25.000. Luego teníamos aquí el patrimonio. Y como la empresa es nueva y recién acaba de nacer, solamente tiene una cuenta de patrimonio, ¿no? Que en este caso es el capital, ¿no? Capital aportado por los socios, 255.000 soles, ¿no es cierto? Normalmente se usan en todas las empresas estas dos cuentas. Estas dos cuentas son las más comunes, mira. Capital y resultados acumulados. Normalmente es así. Pero como esta empresa es nueva, solo tiene capital nomás. ¿Y por qué no tiene resultados acumulados? Lo que pasa, muchachos, es que aquí donde dice resultados acumulados, aquí va la ganancia o la pérdida a fin de año. Y la empresa recién ha nacido en julio. Entonces todavía no tiene ni ganancia ni pérdida, ¿no? Es una empresa nueva. Por acá veo un chat, a ver, veo aquí unas consultas interesantes. Vamos a ver por acá. Marifé me dice, profesor, una pregunta, ¿qué es excedente de revaluación? Claro, el excedente de revaluación es una operación que se hace cuando un activo fijo, o sea, una maquinaria, ya está totalmente depreciada. O sea, ya está totalmente desgastada según la SUNAT. Y la SUNAT te da unos años nomás de vida útil para esa máquina. Una vez que según la SUNAT está totalmente depreciada, si tú la quieres seguir usando, tienes que hacer examinar tu máquina. A eso se le llama un peritaje. Y tienes que contratar un perito tasador. Generalmente es un ingeniero mecánico. Ese ingeniero mecánico va a analizar tu máquina y le va a asignar un nuevo valor. Supón que tu máquina te costó 50.000 soles y tú ya lo usaste 10 años. Según la SUNAT, las máquinas solamente te deben durar 10 años. Pero eso dice la SUNAT. Eso no necesariamente coincide con la realidad. Si tú has sido cuidadosa con tu máquina, tú puedes tenerla todavía en buen estado. Entonces quieres seguirla usando el año 11, 12, 13, 14, etcétera. ¿Qué te dice SUNAT? Tu máquina, si la quieres seguir usando, tiene que ser examinada por un perito, un ingeniero mecánico. Y ese ingeniero mecánico va a asignarle un nuevo valor a tu máquina. ¿A ti cuánto te costó? Te costó 50.000, pero eso fue hace 10 años. Después de 10 años, ya tu máquina, por muy cuidadosa que haya sido, ya no vale 50.000, valdrá pues 15.000, 18.000, ¿no? Ese valor lo asigna el perito, el ingeniero mecánico.
ese valor nuevo que asignó el perito, eso se llama excedente de revaluación. Para este caso, ¿no? Que me estaba consultando, ¿no? Su compañera Marife. Espero haber absuelto tu duda, estimada Marife. Muy bien, esas cuentas se van a la carrera, ¿no? Ya en la mitad de la carrera ves los cursos de finanzas y en finanzas se mueven estas otras partidas. Proceso de capitalización adicional, las acciones de inversión en la bolsa de valores, ¿no? Pero muy buena tu pregunta. Muy bien, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Seguimos con el repaso de lo que hemos hecho en el curso. Este repaso es para tu examen de la otra semana y estoy haciendo un repaso para que todos se puedan nivelar, ¿no? Entonces, este fue el primer formato que usamos. Luego, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hicimos, muchachos? ¿Qué más hicimos? Luego del formato 3.1, ¿qué más hicimos, muchachos? Por el tiempo, yo les ayudo. Hicimos los formatos auxiliares, ¿no es cierto? Que son varios, ¿no? Claro, el 3.2, 3.7, son varios formatos auxiliares, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que tenemos por acá, mira. Ahí está, ¿no? Usamos el formato 3.2, muy bien, ¿no? Que es libre de balances, pero es un anexo de cajibancos, ¿no? Luego usamos el formato también, sí, punto 7, que también surge de libre metros y balances, pero es el detalle de la cuenta 20 mercaderías, ¿no? También lo usamos. ¿Qué más usamos? También usamos como formato auxiliar el formato 3.12. Nuevamente la información surge de libre inventarios y balances, ¿no? Pero es el detalle de la cuenta 42 proveedores, o también conocida como cuentas por pagar comerciales. Si lo usamos, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más? También el formato 3.16, ¿no? Formato auxiliar. Libre inventarios y balances, detalle el saldo de la cuenta 50 capital, ¿no es cierto? Muy bien, así es. Y luego de eso también habíamos usado, ¿sí? El 7.1, ¿no? Que era el registro de activos fijos, ¿no es cierto? Ya. Rápidamente vamos a hacer un repaso de cada uno, ¿sí? Rápidamente. ¿Cómo se llenaba el primer formato auxiliar, el 3.2? ¿Cómo se llenaba? ¿Para qué servía? ¿Qué me muestra? Claro, lo que dice el título, el movimiento, perdón, la apertura de saldo inicial de la cuenta 10 Cajibancos, correcto. La cuenta 10 Cajibancos es el dinero, perfecto. ¿Y dónde estaba el dinero inicialmente? En contable, mira, te pide acá, ¿no? La SUNAT. Código 1041, cuentas corrientes operativas. ¿Y qué es el código 1041? Es la cuenta contable, ¿no? Y eso lo verificamos rápidamente en el propio plan de cuentas, ¿no? En este repaso que estamos haciendo de lo que se ha avanzado en el curso, ¿no? Acá está, mira. Cuenta 1041, ¿no? La plata que está en el banco, ¿sí? De ahí se tomó, ¿no? La cuenta es cuentas corrientes operativas, ¿no? 1041. 1041, cuentas corrientes operativas. ¿Qué más? Referencias de la cuenta, te dice acá. Número de la cuenta corriente 99145. Perfecto. Luego acá dice entidad financiera 3. Y en la tabla 3, código 2. ¿Por qué tabla 3, muchachos? ¿De qué habla la tabla 3? Sí, lo hicimos también, ¿no es cierto? En lo que corresponde a nuestras tablas, ¿sí? Tabla 3, ¿a qué se refería? Se refería a todas las entidades financieras, ¿no es cierto? Correcto. Y el código 2, como dice, claro, efectivamente, se refiere al BCP, ¿no es cierto? Al BCP, ¿no? Entonces, esa es nuestra tablita de la SUNAT, donde la SUNAT ha creado diversos códigos administrativos, ¿no? Diversos códigos administrativos. Muy bien. Ahí está, ¿no? Tabla 1. Y por acá la que hemos usado nosotros, ¿no? La tabla número 3. Aquí está. Entidad financiera. Todos de crédito del Perú, ¿no? Banco de Crédito del Perú. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Luego, ahí mismo, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, ¿no? Llenamos los datos, ¿no? El dinero, tipo de moneda, ya saben, tabla 4, ¿no? Código 1, monedas soles, ¿no? En el debe, 120.000, ¿no? Es un repaso de lo que hemos hecho antes. ¿Qué más? Luego hicimos el formato 3.7, ¿no?
Detalle del saldo de la cuenta 20 mercadería. ¿Y cómo llenamos? Código de existencia, tipo de existencia, ¿no? Código de existencia y que pusimos la cuenta 2011, ¿no? ¿Por qué la cuenta 2011? También lo hicimos, ¿no es cierto? Porque en la cuenta 2011 se contabilizan las mercaderías de la empresa, ¿no es cierto? Ese fue el motivo por el cual, muchachos, usamos dicha cuenta, ¿no? Cuenta 2011, mercaderías. Es un código contable, ¿no? Contable. Del Plan Contable General Empresarial. Ya está. Tipo de existencia, tabla 5 pusimos 1, ¿no? Tipo de existencia, tabla 5 y pusimos 1. ¿Por qué 1? Eso lo teníamos que ver en las tablas, ¿no es cierto? Y verificamos entonces, ¿no? Es porque la tabla 5, tipo de existencia, correcto, muy bien. Código 01 es mercadería. Perfecto, estoy leyendo su chat. Están muy bien, muchachos, excelente. Descripción, fardos de cuero, código unidad de medida. Le pusimos tabla 5, código 7, ¿no? ¿Por qué código 7? Unidades, ¿no? Unidades. Cantidad eran 1000 fardos. Costo unitario, esto se extrae del enunciado, correcto, muy bien. Cada fardo aportado inicialmente por algún socio tenía un valor de 130 soles, ¿no? Multiplicamos y eso hacía un costo total de 130.000 soles. Bien, ¿qué otro formato habíamos usado, muchachos? En este repaso, ¿qué otro formato más habíamos usado? También habíamos usado, ¿no es cierto? Habíamos utilizado, ¿sí? Formato 3.12. Detalle del saldo de la cuenta 42 proveedores. Y acá teníamos, ¿no? Acá van los datos del proveedor. Pero en nuestro enunciado no dice cómo se llama el proveedor al que le estamos debiendo el dinero. Por eso pusimos XX, ¿no? Documento de identidad del proveedor, número XX porque no tenemos el dato. En una empresa hay que preguntar por el dato y hay que colocarlo acá. Apellidos y nombres o razón social, no tenemos el nombre del proveedor. Por eso le pusimos XX. En una empresa hay que preguntar y hay que colocarle los datos. Pero de hecho que se identifica con código 6 de la tabla 2, ¿no? Ya lo hemos hecho muchas veces. Código 6 de la tabla 2 es el RUC, ¿no? El RUC. Monto de deuda por pagar fue 25.000, ¿no es cierto? Fecha de emisión del comprobante de pago, excelente Diego, así es. 1 de julio de 2020 porque es un dato supuesto, ¿no? De que la empresa ha nacido ese día aquí, ¿no? Que estamos viendo en el aula. Luego vimos el formato 3.16, ¿no? Que controla la cuenta 50 capital, ¿sí? Y como el enunciado decía que eran 3 socios, ¿no? Trabajábamos acá lo siguiente, ¿no? Capital social aportado eran 255.000 soles. Este fue un dato extra, porque este dato no está en el enunciado. ¿Qué acordamos esa vez? Que cada acción valía 100 soles, dijimos, ¿no? Que el valor nominal por cada acción era 100 soles. ¿Y qué es una acción? Una acción es un documento que representa el capital aportado. Esto solo existe en las sociedades anónimas. Esto que dice, mire, el nombre de nuestra empresa, ¿cómo es? Curtiembres Unidas SAC. Curtiembres Unidas SAC. ¿Qué significa SAC? SAC, SAC. Sociedad Anónima Cerrada. Sociedad Anónima Cerrada. Muchachos, solamente en las sociedades anónimas se cumple que el capital que aportan los socios se tiene que representar por acciones. Y las acciones son documentos. No hay otro tipo de personería jurídica donde exista acciones por el capital aportado. Por ejemplo, si hablamos de una asociación sin fines de lucro, ahí no hay acciones. Directamente hay capital aportado. Si hablamos, por ejemplo, de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ahí no hay acciones. Directamente se controla el capital aportado. En cambio, en las sociedades anónimas como la nuestra, van las dos cosas. Se controla el capital aportado, pero al mismo tiempo ese capital aportado tiene que estar representado en acciones, en acciones. ¿Y qué son las acciones? Son documentos, son títulos valores. Bueno, entonces el capital era 255.000 soles y va a estar representado por acciones. Y dijimos que cada acción tenía un valor de 100 soles. Entonces, ¿qué se cumplía, no? Si todo el dinero, perdón, todo el capital aportado por los socios suma 255.000 soles y cada acción vale 100 soles, entonces ¿cuántas acciones hay? Dividimos, ¿no? 255.000 entre 100
Y eso arroja 2.550 acciones, ¿no? 2.550 acciones. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos de acciones? Acá dice 2.550 y acá también dice 2.550. Pero en una de ellas dice lo siguiente: número de acciones o participaciones sociales suscritas, suscritas. Y en cambio aquí dice número de acciones o participaciones sociales pagadas, pagadas. ¿Qué significa eso? Sí lo vimos en una clase, lo vimos a principios del semestre. Diferencia entre acciones suscritas y acciones pagadas, ¿cuál será? Yair, suscritas, las acciones que el socio se ha comprometido a adquirir, correcto. Las pagadas es cuando ya las adquirió, ¿no? Y ya entregó su aporte de capital. Marifé, claro, suscrita, acciones de los socios se comprometieron a aportar, correcto. ¿A aportar qué? A aportar mercadería, dinero, ¿no? Cuentas por cobrar, esas cosas. Mientras el socio no cumpla con traer la mercadería que se comprometió a entregar como capital, mientras el socio no cumpla con entregar el dinero que se comprometió a entregar como capital, solamente tendrá acciones suscritas. Cuando por fin cumpla con entregar el dinero, cuando por fin cumpla con entregar la mercadería, esas acciones dejarán de ser suscritas y ahora se convertirán en acciones pagadas. En este caso, todos suscribieron y todos pagaron, pero no siempre va a ser así. A veces los socios se entusiasman, me suscribo, voy a aportar capital y no aportan, pues no traen el dinero, no traen la mercadería. ¿Se les da las acciones? Sí, pero solamente son acciones suscritas, no son pagadas todavía. ¿Y eso qué importancia tiene, profesor? Tiene mucha importancia porque cuando llegue fin de año y la empresa tenga que hacer el reparto de las ganancias, solo se le va a pagar a los socios que tengan 100% de sus acciones pagadas. Y si tuvieran acciones suscritas, no se les paga las utilidades del año. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia de esta información. Y bueno, acá llenamos, ¿no? Datos de los socios que no tenemos y acá las acciones las repartíamos, ¿no? 2.550 acciones y el 30% para el socio 1, 35% para el socio 2, 35% para el socio 3 y etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, fueron varios formatos que llenamos, ¿no? ¿Qué más hicimos? Falta el formato 7.1, ¿no? Muchachos, el formato 7.1, ¿cómo se llama? Registro de activos fijos. ¿Y ahí qué cosa controlábamos? ¿Qué cosa hemos contabilizado ahí, muchachos? En el formato 7.1. ¿Qué hemos registrado ahí? ¿Está a la vista? Mira. ¿Qué hemos contabilizado ahí? ¿Qué hemos registrado ahí? Me están llegando los chats, muy bien. La camioneta, perfecto, así es. Aquí está, mira. El vehículo, ¿no? Camión fuso. Acaba la cuenta contable, descripción del activo, marca si hubiera, ¿no? Número de serie, bueno, el inicial 30.000 soles. Esa es la respuesta, Andrea. Excelente, muy bien. Excelente, esa es la respuesta. Y eso fue al 1 de julio del 2020, ¿no? Listo. En la parte inferior todavía no se llena nada porque la parte inferior se refiere a la depreciación. Pero eso solamente lo vamos a llenar a fin de año. Ahorita no. Estamos 1 de julio según el caso. Entonces en este recuadro de abajo no llenamos nada. Solo en la parte de arriba del formato. Bien, ya está entonces. Luego de eso, ¿no? ¿Qué más hicimos? ¿Qué otro formato hicimos? Luego de eso, muchachos, ¿qué otro formato hicimos? El 3.1 y sus auxiliares. Correcto, Caroline. El 5.1 libro diario. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué hicimos en ese 5.1 libro diario? Correcto. Así es. Sheila, Mauricio, muy bien. Marisabel también. Claro. ¿Qué hicimos? ¿Te acuerdas? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué es eso? Este es el formato 5.1 libro diario. Perfecto. ¿Y qué hicimos acá, muchachos? ¿Qué es esto? La glosa dice, ¿no? Saldos iniciales de apertura, correcto. Pero esta información, ¿de dónde viene?
Claro, del 3.1 del libro de inventario. Es como una escalerita, ¿no? Lo que está en mi libro de inventarios, luego se refleja acá en el asiento de apertura número 1, ¿no? Y también en los formatos auxiliares que ya hemos visto, ¿no? Hace unos minutos. ¿Correcto? Entonces ya está. Ya teníamos los saldos iniciales de apertura que provienen, que provienen del propio formato 3.1, ¿no? El de acá. Con las cuentas que hayan tenido movimiento, ¿no? Listo. Entonces ahí está el libro diario. Todo eso fue para el saldo de apertura, correcto. ¿Y de ahí qué más hicimos? ¿De ahí qué más hicimos? Estamos repasando para quienes están llegando recién. Es un repaso del curso. ¿De ahí qué más hicimos? Ahora tenemos que contabilizar las operaciones del ejercicio, ¿no? Durante el ejercicio. Y comenzamos por una venta, ¿no? Y esa venta fue el día 10 de julio, ¿correcto? Así es, 10 de julio, ¿no? ¿Y qué libros contables hemos usado ahí, muchachos? Perdón. ¿Qué libros contables hemos usado ahí? De hecho, que el 14.1 registro de ventas, ¿no? Perfecto. Pero les se acuerda, acá me lo están diciendo, excelente. Claro, Andrea lo ha resumido. Muy bien, así es. También correcto, ¿no? Caroline también. Claro, porque inclusive teníamos una hojita de ayuda a memoria, ¿te acuerdas? Esta hojita de ayuda a memoria, ¿no? Esta hojita las empresas no la usan, ¿no? No es obligatorio tampoco, pero yo te aconsejo que la uses porque te ordenas mejor. Así no te olvidas. Esto la SUNAT no te va a pedir, pero es bueno trabajar así porque te acuerdas un poquito mejor. Formato 14.1, registro de ventas. Luego el formato 13.1, cartes de almacén, ¿no? ¿Y qué información se registraba en estos dos primeros libros? Por acá la venta, incluido margen de ganancia e incluido el IGB también, ¿no? 14.1 registro de ventas, va eso. Va el margen de ganancia, pero también va el IGB. En cambio, en el almacén, ¿no? Formato 13.1 Cardex, nunca va el margen y tampoco va el IGB, no van impuestos. Solo va el costo nomás, solo va el costo. Y luego estos dos formatos que funcionan mucho entre sí, ¿no? Casi en forma paralela, ¿no? Si te has dado cuenta, el formato 1.1 caja efectivo siempre se está utilizando junto al formato 1.2 caja de bancos cuentas corrientes, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Caja efectivo tesorería recibe el dinero del cliente, pero luego el dinero del cliente no se puede quedar para siempre en caja tesorería. Luego caja tesorería tiene que depositar el dinero en la cuenta corriente bancaria. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Tiene que ver bastante porque todo lo que es dinero en efectivo, eso se controla solo en el formato 1.1, tesorería. Y movimiento bancario de la empresa, eso se controla en este segundo formato, 1.2, caja bancos cuentas corrientes, ¿no es cierto? Bien. Además, el ITF era 0.005%. Entonces comenzamos, ¿sí? Yo te muestro en este repaso, ¿sí? En este repaso. Y bueno, lo que está ahí con letras color azul, ¿no? Abajo, son los datos de la primera venta, ¿no? La primera venta. Día 10 de julio, ¿no? Así decía el enunciado, pues, ¿no es cierto? 10 de julio se vende 800 fardos de cuero al contado, con este número de factura, y se vende por 600.000 soles valor venta. Ya sabemos todos, ¿no es cierto, muchachos? Valor venta, ¿qué significa? ¿Que ya tiene IGB o hay que añadirle el IGB? Hay que añadirle, ¿no? Hay que añadirle, ¿no es cierto? Valor venta, hay que añadirle el IGB. Perfecto, no lo tiene todavía, entonces se lo tenemos que añadir, ¿sí? Muy bien, así es, hay que añadirle el IGB. Listo. ¿A quién le vendemos a la señorita Rosas, Lucinda Rosas Oyola, ¿no? Muy bien, y eso es lo que está contabilizado acá, ¿no? Fecha 10 de julio, comprobante de pago documento, acá está la factura, 001-225. Tipo tabla 10, código 01. Tipo tabla 10, código 01. ¿Por qué tipo tabla 10, código 01, muchachos? Porque ahí tenemos lo que son
¿Recuerdas? Los comprobantes de pago, ¿no? Factura, factura, factura. Excelente, muchachos, qué bueno. Luego vamos a información del cliente. Excelente, estoy leyendo su chat. Excelente, me parece muy bien, los felicito. Luego nos vamos a información del cliente, ¿no es cierto? Y en información del cliente tenemos lo siguiente, mira. Apellidos y nombres o razón social del cliente. ¿Quién es? Rosa Soyora Lucinda. Lo que va aquí en número es el número de RUC. Y luego aquí, ¿no? Tipo tabla 2, código 6 le hemos puesto. Tipo tabla 2, código 6. Claro, porque 6 es el código para RUC, ¿no? Para RUC, para RUC, para RUC. Se coloca el número 6 acá. Perfecto. Bien. Muy bien, los felicito muchachos. Así es. Y luego nos vamos a la parte importante, ¿no? Los tres datos que están en color azul, mira. 600.000, 108.000 y 708.000. Para este repaso, ¿no? Para este repaso, si no alcanza el tiempo hoy día, también hacemos repaso a la clase siguiente, ¿eh? Para que estén preparados. Para quienes han llegado recién, ¿no? Recuerda que felizmente estamos bastante al día en el sílabus. En realidad estamos un poquito adelantados al sílabus. Por eso nos está dando tiempo de hacer este repaso para que llegues bien preparado para tu examen, ¿no? Bien, muchachos, ¿qué diferencia hay entre 600.000 y 708.000? ¿Qué diferencia hay? Lo que está en color azul acá, 600.000 soles, ¿no? Lo voy a pintar de fondo celeste con estos 708.000 que también los estoy pintando de fondo celeste. ¿Qué diferencia hay? Claro, el IGB, ¿no es cierto? Así es el IGB, ¿no? Estos 600.000 son antes de aplicar el IGB y eso se le llama el valor de venta, ¿no? El valor de venta. En cambio, los 108.000 ya tienen el IGB incluido, correcto. Y eso se le llama el precio de venta, perfecto, así es. ¿Sí? 600.000 sin IGB. 708.000 con el IGB. Perfecto. ¿Esta cifra de dónde salieron? Del IGB, profesor. ¿Y el IGB dónde está? Acá está, mira, tiene su propia columna, ¿no? 108.000 soles. Y luego al costadito de cada cifra, para ayudarnos, le vamos añadiendo una columna de Excel y le colocamos el número de cuenta contable, ¿no? Si es la venta de mercadería, cuenta 7011, ¿no? 600.000 soles. El IGB siempre tiene la misma cuenta, 4011. Y las cuentas por cobrar, el total, ¿no? 708.000 soles, eso va en la cuenta 12, ¿no? Por el tiempo, ya que es un repaso, ¿sí? Vamos a centrarnos en esa 12. ¿Cómo se llama esa cuenta 12? Cuentas por cobrar comerciales. Y yo que soy el vendedor, ¿cuánto tengo derecho a cobrar? Cliente, ¿cuánto tengo derecho a cobrar? ¿600.000 sin el IGB? ¿O tengo derecho a cobrar 708.000 con el IGB? La verdad es que tengo el derecho de cobrar todo, pero luego no me voy a quedar con toda esa plata, ¿no? Claro, así es. Porque a la SUNAT le tengo que entregar sus 108.000 de la SUNAT. En el fondo solamente me quedaría con 600.000 soles, ¿sí? Muy bien. Esto fue entonces en el registro de ventas, ¿no es cierto? Registro de ventas. ¿Y qué más? Esto fue lo que hicimos en el registro de ventas, correcto. Y hasta entonces, en este repaso, lo que hicimos en ese primer paso, ¿no? Esa primera operación. Nos toca utilizar otro libro contable más. ¿Y cuál es ese libro contable más? Es el formato 13.1 cartes de almacén, ¿no? Para contabilizar la salida del almacén, porque hemos vendido, ¿no es cierto? Si hemos vendido, sale mercadería, ¿no? Entonces nos vamos al formato 13.1. Y aquí en el formato 13.1, ¿sí? Encontramos dos cosas importantes. Voy a borrarte las operaciones que ahorita no se relacionan. Voy a pintarlas de blanco. Y necesito que nos concentremos en estos dos reglones. Primero el reglón que está en color rojo. Recuerda, ¿no? El CARDES de almacén sirve para controlar lo que es mercadería, ¿no? Existencia, movimiento del almacén. ¿De dónde salen estos datos que están en color rojo, muchachos? Esos datos que están aquí, ¿de dónde salen, muchachos?
de los aportes de los socios, Marife, correcto, así es, pues. ¿Por qué? Porque eso decía el enunciado, ¿no es cierto? El enunciado te decía, ¿no? Hay mercaderías como aporte de socios. 1000 fardos, cada uno a 130 soles. Así es. Y eso es lo que está acá, pues, ¿no? Día 1 de julio, número de partida registral, no tenemos el dato. Tipo de operación, ¿no? 16. Es lo que corresponde al ingreso al almacén, ¿no? De mercaderías. Cantidad, ¿cuántos fardos están ingresando? 1000. Costo unitario, 130 soles de cada uno. Multiplicamos y el costo total lo tendríamos por 130.000 soles. Si viene el gerente y nos pregunta cuánto tenemos de saldo en ese momento en la empresa de mercadería, ¿qué le decimos? Lo mismo, ¿no? Porque el CARDES controla tres cosas: las entradas, las salidas y los saldos. Así es. Entonces, estos saldos son los que se muestran aquí a ese instante, ¿no? Los mismos 1000 fardos valorizados cada uno a 130 soles, que hacen un total de 130.000 soles, ¿no? Ya. Eso fue para el saldo inicial, perfecto. Y lo que está en color azulito, ¿de dónde salió, muchachos? Lo que está aquí en color azul, azul celeste, ¿de dónde salió? Tienen que decirme por chat. Es la venta, correcto, es la venta, ¿no es cierto? Es la venta, pues. ¿Y el enunciado qué decía? El enunciado decía, muchachos, que se vende, ¿no es cierto? Un total de 800 fardos. ¿Cuántos teníamos? 1000. Tiene lógica que vendamos 800, por supuesto. ¿Y a cuánto vendimos cada fardo? Se divide, ¿no? Valor de venta total, 600.000 entre 800, ¿no? Y tenemos el valor de venta de cada fardo, correcto. Venta con ganancia incluida, con margen de ganancia incluido. Y en el almacén no se debe incluir la ganancia, solo el costo. ¿Cuánto es el costo de cada fardo? Sigue siendo 130, porque ese es el costo de cuando nos entregaron su aporte de capital algunos socios. Entonces, eso es lo que se considera por acá, mira. Día 10 de julio, tipo tabla 10, es código 01 para la factura. Y luego, ¿qué será esto, muchachos? ¿Qué será eso? Esos son los datos de la factura. 001-225. Tipo de operación, ¿no? Era una venta, ¿no? 01, ¿no es cierto? Eso está en tu tabla 12. Y luego contabilizamos en salidas los 800 fardos que están saliendo por la venta, pero los contabilizamos a 130 soles costo unitario. ¿De dónde salió 130, muchachos? ¿Esos 130 de dónde salieron? Es el costo, ¿no es cierto?, del lote original de 1000 fardos de cuero. Estaban valorizados, su costo en el mercado era de 130 soles cada uno. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá multiplicamos nomás y cuando gente, ¿qué le decimos? ¿Cuántos fardos tenemos? Tenemos 1000 fardos de un lote anterior, ¿no es cierto? Menos 800 fardos que acabamos de vender. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan solamente 200 fardos y sigue costando cada uno 130 soles, ¿no? Lo que hace un total de 26.000 soles, ¿sí? Bien. ¿Qué más hicimos después, muchachos? ¿Qué más hicimos? Estamos acá en el paso. Y nos vamos a la ayuda de memoria nuevamente, ¿no? Y el paso número 2, letra B. Nos toca el paso número 3. A continuación debemos contabilizar el cobro al cliente en el formato 1.1, caja efectivo tesorería. Y ya se depositará en nuestro banco cuenta corriente. Primero vamos al formato 1.1, caja efectivo tesorería. Y acá tenemos cierta información importante, mira. Primero, lo que está aquí con letras negritas, ¿de dónde sale, muchachos? Mira tu enunciado, ¿no? Revisa tu enunciado. Estamos aquí en el formato 1.1. Y banco detalle movimiento de los efectivos del efectivo. Sí. A eso se le conoce como tesorería, correcto. ¿De dónde sale este asiento que está en fondo color negro?
Claro, ¿no es cierto? Es el saldo inicial. Pero en el saldo inicial habían 120.000, ¿sí o no? ¿Por qué hay menos ahora? ¿Por qué no hay 120.000? Claro, es porque la plata primero estaba en el banco y la hemos retirado del banco. Pero el banco nos tiene que cobrar el ITF, ¿no es cierto? Eso salía 6 soles, ¿no? ¿Y eso dónde está, profesor? No lo veo. Claro, en tesorería no lo vas a ver, pues. Porque tesorería solamente ve el manejo del dinero en efectivo. ¿Y dónde está el ITF, profesor? Eso va a estar en el formato 1.2, movimientos del banco, cuenta corriente. Acá estamos en el formato 1.1, movimiento del efectivo nomás. ¿Sí? Correcto. Entonces, ese fue el primer asiento, ¿no? El de saldo de apertura, ¿no? Ya. El asiento del color azul, ¿qué será eso? Claro, ¿no es cierto? Es, es el dinero que le hemos cobrado al cliente. Profesor, pero ¿por qué lo cobra tesorería? ¿No sería mejor que el cliente deposite al banco? Claro, ¿no? Sí dijimos que eso sería mejor. ¿Y el banco, profesor, no se controla con el 1.1? No, pues. Se controla directamente con cuenta corriente 1.2, claro. Pero para que tú aprendas a utilizar los dos formatos al mismo tiempo, lo hemos asumido así, ¿no? Como que el cliente viene a dejar su plata, su cheque en tesorería de la empresa. Entonces hay que recibirle, pues. ¿De quién recibimos la plata? El cliente. Mi cuenta 1212 pasa a la ver ahora. ¿Por qué? Porque es un activo que está disminuyendo de valor. ¿Y qué se convierte ahora? Se convierte en dinero, ¿no? 708.000 soles, ¿correcto? Muy bien. Ese es el asiento en color azulito. Y el asiento contable que está aquí en color rojo, muchachos, el que está en color rojo, que hicimos, ¿qué nos está mostrando? El que está con letras rojas, ¿qué nos está mostrando? Fíjate que ambas son cuentas activas, ambas comienzan con 10, 10 y 10. Correcto, Wilmer. Dalia, así es. Que la plata sale de tesorería y acaba de ser depositada en nuestra cuenta corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra este formato 1.1, ¿no? Diego, claro. Entonces la plata ahora ya está en el banco, ¿no? Perfecto, así es. Entonces, si la plata ya está en el banco, ¿habrá que usar otro formato? Sí, pues claro. Pero si ya lo registramos acá, profesor, el formato 1.1 de tesorería. Claro, entonces tesorería ahora ya tiene sus movimientos contables actualizados. Sí, pues los tiene que actualizar. Igual se tiene que actualizar en el formato 1.2, bancos cuentas corrientes. Entonces nos vamos todos al formato 1.2, banco cuenta corriente. Aquí está, mira. Formato 1.2, detalle, movimientos de cuenta corriente. Ujú. Esta primera parte se entiende, ¿no? ¿Verdad? Ya, por el tiempo yo te ayudo, ¿sí? Es el dinero, ¿no? Que justamente, ¿no? Los 120.000 que habían salido, ¿sí? Del banco para ser depositados en tesorería. Y acá está el cobro del ITF, pues, ¿no? El banco rápidamente nos hace una provisión por el ITF y un pago, ¿no? Que tenemos que hacer de nuestros propios fondos, ¿no? 6 soles salió en ese caso. Bueno, eso es respecto al capital inicial, ¿no? Pero de esta operación, profesor, de lo que se le cobró al cliente, de lo que se le cobró al cliente, eso está acá, mira. Ahí está sombreado. Son cuentas de activo, 1041 y 1011, así es. Solo que una está aumentando. ¿Cuál? Cuenta corriente, está recibiendo la plata. ¿Y de quién recibe? ¿Del cliente? No, no recibe del cliente, recibe de tesorería la plata. ¿Sí, muchachos? Y luego lo que correspondía, ¿no es cierto?, a los respectivos ITFs, ¿no? 3540 y 3540. Bien, la siguiente clase vamos a seguir con el repaso. De todas maneras, ten tus apuntes ahí, ¿sí? Para que puedas trabajar así, ¿no? Y estés listo y expedito, ¿no? Para tus exámenes, ¿no? Para tus evaluaciones.